Bienvenidos a su canal favorito, El Rincón, donde la pasión por las producciones otomanas cobra vida y donde exploramos juntos los entresijos de las historias más cautivadoras que llegan directamente desde Turquía. Hoy, mis queridos Diziler, tenemos un vídeo explosivo, un análisis que sé que les va a calar hondo en el corazón. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor en su estado más puro, de lágrimas derramadas por la añoranza, de la posibilidad latente de segundas oportunidades que nos hacen suspirar, y por supuesto, de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese torbellino de emociones tan característico de las series turcas, ese vaivén de sentimientos que nos hacen vivir intensamente cada capítulo y a identificarnos con los personajes hasta el punto de sentir su dolor como si fuera propio. Vamos a analizar a fondo con lupa en mano si existe una chispa, una mínima posibilidad, una brizna de esperanza de una reconciliación entre estos dos titanes de la actuación, al menos en la pantalla. ¿Será que el destino, o más bien, los guionistas, tienen preparada una sorpresa para nosotros? Pero antes de que la nostalgia nos invada por completo, antes de que saquemos los pañuelos para secar esas lagrimitas que ya empiezan a asomarse, quiero recordarles algo fundamental. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, si vibran con cada giro argumental, con cada mirada cargada de significado y con cada escena romántica que nos hace creer en el amor eterno, no olviden suscribirse al canal. Únanse a nuestra gran familia de Diziler. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo, para estar al tanto de todas las novedades que llegan desde Turquía y para ser los primeros en enterarse de nuestros análisis y teorías. Y por supuesto, dejen su valiosísimo like para apoyarnos. Su apoyo significa el mundo entero para nosotros, es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis exhaustivos y noticias frescas sobre sus series favoritas. Así que no lo duden más y demuéstrennos su amor. ¡Vamos allá! El romance entre Kerem y Hande, tanto en la vida real como en la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkam, fue un cuento de hadas que nos robó el corazón a muchos. La química entre ellos era palpable, se podía sentir en el aire, traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, las sonrisas cómplices que se dedicaban. Era evidente e innegable que había algo especial, algo más que una simple relación profesional. Y cuando esa magia, ese aura de encanto se trasladó fuera de la pantalla, cuando confirmaron su noviazgo en la vida real, fue un sueño hecho realidad para los fans. El Anker se convirtió en la pareja del momento, la personificación del amor verdadero, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos, no siempre tienen un final feliz de película. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto, con una sensación de vacío y desilusión. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que una historia de amor tan intensa hubiera llegado a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, han continuado cosechando éxitos en sus carreras profesionales y han intentado rehacer sus vidas sentimentales, la llama de la esperanza sigue viva, parpadeando con fuerza en el corazón de muchos fans que aún sueñan, que anhelan con todas sus fuerzas una reconciliación. Y aquí es donde las series turcas entran en juego, donde la magia de la televisión se mezcla con la realidad. Porque, seamos honestos, las series turcas son maestras en manipular nuestras emociones, en hacernos creer en el amor verdadero a pesar de todas las adversidades, en darnos segundas oportunidades cuando todo parece perdido. Son expertas en construir historias que nos hacen llorar a moco tendido, reír a carcajadas y suspirar de amor. Así que ¿podría haber una reconciliación entre Kerem y Hande al menos en la pantalla? ¿Será que los productores tienen en mente reunirlos en un nuevo proyecto que nos haga revivir la magia del Anker? Vamos a explorarlo a fondo, a analizar todas las posibilidades y a dejar volar nuestra imaginación. Para entender mejor este tema, para poder discernir si existe una mínima posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos, vamos a repasar algunas series turcas que nos han enseñado el poder del amor incondicional, del perdón sincero y de las segundas oportunidades que nos da la vida. Vamos a analizar esas historias que nos han hecho llorar a mares, reír a mandíbula batiente y creer fervientemente que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier adversidad que se interponga en su camino. Estas series son un espejo de la vida misma, un reflejo de nuestras propias experiencias y anhelos. Empecemos como no podía ser de otra manera, con la serie que los unió,
la que les dio la fama mundial y la que catapultó su romance, **Senkalkapm**. Esta comedia romántica, ligera y entretenida nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista de origen humilde, soñadora y con una gran ambición de estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando pierde la beca que le permitiría cumplir su sueño. Desesperada, Eda se ve obligada a aceptar un trato con Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso, guapo y extremadamente perfeccionista. El trato consiste en pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con él, a cambio de que Serkan le pague la beca para que pueda terminar sus estudios. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es puramente profesional, llena de tensión y conflictos, ya que ambos tienen personalidades muy diferentes. Sin embargo, poco a poco, a medida que pasan tiempo juntos, a medida que se conocen mejor y a medida que superan obstáculos juntos, empiezan a sentir algo más el uno por el otro. La serie está plagada de momentos divertidos, románticos y dramáticos, y la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, electrizante, arrolladora. Lo que hizo tan especial a esta serie, lo que la diferenció de otras comedias románticas, fue la autenticidad que transmitían los protagonistas, la forma en que se miraban, la forma en que se conectaban a un nivel emocional. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor frente a las cámaras, como si no estuvieran actuando, sino sintiendo de verdad. Y como sabemos, esa conexión se trasladó a la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más especial, más significativa y más entrañable para los fans. Senkalkapm es un claro ejemplo de cómo una serie turca puede hacernos creer en el amor verdadero y en las segundas oportunidades, porque a lo largo de la serie, Eda y Serkan superan muchísimos obstáculos, incluyendo malentendidos, celos enfermizos, la interferencia de otras personas que intentan separarlos y secretos del pasado que amenazan con destruir su relación. A pesar de todo, logran superar todos los obstáculos y terminan juntos, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. Ahora vamos a hablar de otra serie turca que nos ha enseñado el poder del perdón, de la redención y de las segundas oportunidades, Aşk Memnu. Esta serie dramática e intensa y llena de intrigas nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, seductora y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre, una mujer manipuladora y calculadora, y de una vida de pobreza y carencias. Sin embargo, Biter se siente profundamente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto, carismático y mujeriego. Ambos inician una aventura amorosa prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desencadenando una serie de traiciones, mentiras y secretos que destruirán la vida de los personajes. Aşk Memnu es una serie llena de intrigas palaciegas, traiciones familiares y pasiones prohibidas, pero también es una historia sobre el amor en sus diferentes manifestaciones, el arrepentimiento que corroe el alma y la búsqueda desesperada de la felicidad, aunque sea a costa de los demás. Aunque la historia termina en tragedia, con la muerte de Biter y la desolación de los personajes, nos enseña que el perdón es posible, incluso después de los errores más graves, que todos merecemos una segunda oportunidad para enmendar nuestros errores y para encontrar la paz interior. Y aunque la reconciliación entre Biter y Adnan nunca fue posible, la serie nos muestra que el amor puede adoptar muchas formas diferentes, incluso en las circunstancias más difíciles, que el amor no siempre es perfecto ni idealizado, sino que también puede ser oscuro, destructivo y doloroso. Otra serie que explora las complejidades del amor, los lazos familiares y las segundas oportunidades es **Karasevda**. Esta serie dramática y llena de suspenso nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las abismales diferencias sociales que existen entre ellos y por las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, rico, despiadado y obsesionado con Nihan. Emir está dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener a Nihan a su lado, incluso si eso significa destruir la vida de Kemal y de su familia. Kemal se ve obligado a dejar Estambul y a trabajar en una mina de carbón, mientras que Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la bancarrota y de las deudas. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico, poderoso y exitoso, y está decidido a recuperar a Nihan y a vengarse de Emir por todo el daño que le ha causado. Karasevda es una serie llena de drama, suspenso, romance y venganza, y nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia, el tiempo implacable y las diferencias sociales que parecen insalvables.
La serie nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa, un motor que nos impulsa a luchar por lo que queremos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra y cuando todo parece perdido. Y aunque la reconciliación entre Kemal y Nian se ve constantemente amenazada por las maquinaciones de Emir, su amor persiste a lo largo de toda la serie, demostrando que el amor verdadero puede ser eterno, que trasciende el tiempo y el espacio y que puede superar cualquier adversidad. Y no podemos olvidarnos de una joya de las comedias románticas, de una serie que nos robó el corazón con su frescura, su encanto y su mensaje positivo, **Erkencicus**. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora, creativa, espontánea y con una gran imaginación, que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que su familia la case con un vecino al que no ama, un hombre aburrido y sin aspiraciones. Allí conoce a Candibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, apasionado por la naturaleza, independiente y con un espíritu libre. Sanem y Can se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por malentendidos, secretos del pasado y la interferencia constante de otras personas que intentan separarlos y sabotear su relación. Erkencicus es una serie llena de humor, romance, aventura y paisajes espectaculares, y nos muestra que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, que a veces el destino nos sorprende y nos pone en el camino a la persona que está destinada a estar con nosotros. La serie nos enseña que el amor puede ser una aventura emocionante y llena de sorpresas, pero también requiere confianza mutua, honestidad incondicional y compromiso a largo plazo. Y aunque Sanem y Can enfrentan muchos desafíos a lo largo de su relación, su amor siempre prevalece, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Además, la serie recalca la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo, de perseguir nuestros sueños y de no renunciar a nuestra individualidad, algo que tanto Sanem como Can aprenden a lo largo de su viaje personal y sentimental. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, a Kerem y Hande. ¿Qué podemos aprender de estas series turcas en relación con su posible reconciliación? Pues bien, todas estas series nos enseñan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es posible, incluso después de los errores más graves que podamos cometer, y que las segundas oportunidades existen, que siempre hay una luz al final del túnel. Sin embargo, también nos enseñan que la reconciliación requiere trabajo arduo, compromiso inquebrantable, comunicación honesta y, sobre todo, sinceridad absoluta. En el caso particular de Kerem y Hande, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos, cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse y si existe una mínima posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero como fans incondicionales de las series turcas, podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, reconstruyendo su relación, o en la pantalla, protagonizando una nueva serie que nos haga revivir la magia del Anker. Y quién sabe, tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad, tal vez el destino tenga reservada una sorpresa para nosotros. Al menos las series turcas nos dan la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de prevalecer, de superar cualquier adversidad y de unir a las almas gemelas. Así que ahí lo tienen, un recorrido exhaustivo por algunas de las series turcas más emblemáticas que nos han enseñado el poder del amor incondicional, del perdón sincero y de las segundas oportunidades que nos da la vida, y una reflexión profunda sobre la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja más querida de Turquía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán en algún momento de sus vidas? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades y por qué? Queremos saber su opinión, queremos conocer sus pensamientos y queremos compartir nuestras pasiones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por vernos, gracias por su apoyo incondicional y hasta la próxima. Que el amor siempre encuentre su camino y que las series turcas sigan alimentando nuestros sueños.